No fue motivado por dolor, por un susto ni por ninguna señal clara de que algo estuviera mal. Fue solo un chequeo de rutina, de esos que los médicos recomiendan y que uno suele posponer porque siempre parece haber algo más urgente que hacer. En ese momento de mi vida, todo parecía normal. Mi rutina seguía estable, trabajaba, dormía razonablemente bien, comía como siempre. Nada en mi cuerpo me decía que necesitaba una atención especial. Si alguien me hubiera preguntado cómo estaba, habría respondido sin dudar que estaba bien. Fue precisamente por eso que aquel día quedó tan marcado. La mañana del examen me desperté sin prisa. Hice las cosas de siempre, me preparé y fui al hospital pensando que, en pocas horas, estaría de vuelta en mi rutina, quizá incluso olvidando que ese examen había ocurrido. No había nerviosismo, no había ansiedad. Solo esa sensación de estar cumpliendo una tarea pendiente. El hospital estaba tranquilo. En la sala de espera había pocas personas sentadas, algunas mirando el celular, otras simplemente mirando al suelo. El ambiente era silencioso, iluminado por luces frías, con ese olor característico de limpieza que tienen todos los hospitales. Cuando llamaron mi nombre, me levanté con naturalidad. Entré a la sala de exámenes creyendo que todo sería rápido. La técnica me saludó con amabilidad, explicó el procedimiento de forma objetiva y me pidió que me colocara en posición. Era un examen que ya me habían hecho otras veces a lo largo de la vida. Mientras ajustaba el equipo, mi mente estaba completamente lejos de allí. Pensaba en compromisos del día, en cosas simples, en mensajes que tenía que responder. No había ninguna expectativa. En mi cabeza, aquello era solo otro examen que pronto quedaría archivado. El examen comenzó. El sonido de la máquina llenaba la sala de forma constante. La técnica observaba la pantalla con atención profesional, moviendo el equipo según el protocolo. Todo parecía absolutamente normal. Hasta que, en un momento determinado, se detuvo. Al principio pensé que era solo un ajuste técnico. A veces es necesario reposicionar, repetir una imagen, comprobar un mejor ángulo. Pero la pausa duró un poco más de lo que esperaba. Se acercó a la pantalla, ajustó la imagen y permaneció unos segundos en silencio. Luego repitió la captura. Y la repitió una vez más. La sala seguía silenciosa, pero algo había cambiado. No era una tensión evidente, ni prisa. Era concentración. Ese tipo de atención que te hace notar que algo está siendo analizado con más cuidado de lo habitual. Mantuvo la voz tranquila cuando habló, pero aquella frase quedó grabada en mi memoria. Voy a pedirle al médico que venga a mirar esto, solo para confirmar una cosa. Fue ahí cuando el examen dejó de ser solo una rutina. Poco después, el médico entró en la sala. Saludó de forma profesional y fue directamente hacia la pantalla. Al principio no dijo nada. Solo observó. La técnica señaló una zona específica de la imagen y ambos empezaron a hablar en voz baja. Yo intentaba interpretar sus expresiones. No había pánico, no había urgencia explícita. Pero tampoco estaba esa tranquilidad automática que suele acompañar a los exámenes normales. El médico se acercó un poco más al monitor, permaneció unos segundos en silencio y luego se volvió hacia mí. Explicó con cuidado que en el examen había aparecido un pequeño detalle. Algo discreto, que no indicaba necesariamente un problema grave, pero que tampoco podía ser ignorado. Era el tipo de hallazgo que requería investigación. En ese momento sentí una mezcla extraña de sorpresa e incredulidad. Hasta unos minutos antes estaba completamente tranquilo. Ahora me daba cuenta de que aquel examen había abierto una posibilidad que ni siquiera sabía que existía. El médico explicó que los exámenes de rutina existen justamente para eso, para identificar pequeñas alteraciones antes de que se conviertan en algo mayor. La mayoría de las veces, descubrimientos así no terminan siendo nada serio. Pero lo importante era entender exactamente qué se estaba viendo. Sugirió exámenes complementarios. Acepté sin cuestionar. Pasé el resto del día en el hospital. Fui de una sala a otra, esperé en pasillos, observé el movimiento constante de personas que entraban y salían. Para el hospital, aquel era solo un día más. Para mí, el tiempo parecía diferente. Mientras esperaba, empecé a pensar en cuántas veces casi había pospuesto ese examen. Cuántas veces pensé que no era necesario, que todo estaba bien, que podía dejarlo para después. Si lo hubiera pospuesto una vez más, nada de aquello estaría pasando ese día. Cuando finalmente regresé al consultorio, el médico abrió los nuevos exámenes en la pantalla y permaneció unos segundos analizándolos en silencio. El silencio era diferente ahora. Más pesado. Más significativo. Explicó que el detalle observado en el examen inicial era real. No era una interferencia de la máquina ni un error técnico. Aquello realmente estaba allí. Según él, probablemente llevaba allí bastante tiempo. Tal vez años. Era algo silencioso, discreto, que no causaba síntomas claros. Por eso nadie lo había visto antes. Explicó que el cuerpo es capaz de adaptarse durante mucho tiempo. Algunas alteraciones no provocan dolor, no generan molestias inmediatas y terminan pasando desapercibidas. Pero eso no significa que no existan. La buena noticia, según él, era que el descubrimiento había ocurrido temprano. En un momento en el que aún había muchas opciones de seguimiento y tratamiento. Si se hubiera descubierto más tarde, las consecuencias podrían haber sido muy diferentes. Escuchar eso fue extraño. No porque fuera algo grave en ese momento, sino porque cambió completamente la forma en que veía mi propia salud.
Siempre había asociado los problemas médicos con dolor, con síntomas claros, con avisos evidentes. Aquello me mostró que no siempre es así. En los días siguientes, comencé el seguimiento recomendado. Consultas regulares, nuevos exámenes, ajustes en la rutina. Nada extremo, nada dramático. Pero constante. Presente. Cada consulta reforzaba la misma idea. Si aquello no se hubiera identificado ahora, podría haber pasado desapercibido durante mucho más tiempo. Y fue en ese periodo cuando empecé a reflexionar de verdad. Sobre cuántas veces confiamos solo en la sensación de estar bien. Sobre cómo la ausencia de dolor nos convence de que todo está bajo control. Sobre cómo tratamos la salud como algo secundario mientras la vida parece estar funcionando. Aquel examen simple cambió eso. Empecé a prestar más atención a los pequeños cambios. A no ignorar señales sutiles. A no posponer cuidados pensando que siempre habrá tiempo después. Hoy, cuando alguien dice que los exámenes de rutina son una exageración, pienso en aquel día. En la pausa de la técnica. En la mirada atenta del médico. En ese pequeño detalle que nadie había visto antes. Todo comenzó con algo simple. Un examen programado sin expectativas. Una rutina interrumpida por unos segundos de silencio. Pero terminó con un descubrimiento que cambió completamente mi relación con el cuidado, con el tiempo y con mi propio cuerpo. Porque a veces, aquello que nadie había visto antes, no estaba escondido. No estaba lejos. Solo estaba esperando. A que alguien mirara con suficiente atención. En el momento correcto. Y yo tuve esa oportunidad.